Bueno, pues hablamos con Ismael Crespo, codirector del CEMOV, catedrático de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Murcia. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A los estudios de Onda Regional. La participación en este caso ha sido elevada, más elevada que en las elecciones de junio de 2022 en Andalucía, casi 8 puntos y eso no sé si le ha venido bien sí le ha venido bien, pero no le ha venido bien al PP. ¿Cómo es esto? No, vamos a ver, en principio ahora mismo todos los análisis que hacemos lo hacemos sobre datos agregados. Pensamos que lo que pasa en una cosa, por ejemplo, si algo sube y otra cosa baja, es porque lo que sube es porque algo baja, ¿no? Entonces, hasta que no haya el análisis de datos individuales, que eso solo se puede hacer con encuestas postelectorales, pues por ahora hacemos suposiciones. Entonces, la suposición es que el incremento de la participación electoral y sobre todo el desajuste que hay entre las encuestas que se hicieron antes, una semana, 10 días antes, con los datos que están dando y los datos reales, pues parece ser que efectivamente la participación ha perjudicado de alguna manera al Partido Popular, que teniendo más votos que en el año 22 y teniendo un resultado electoral bueno desde el punto de vista también de cuota de representación, de cuota de voto, pues ha obtenido un peor resultado. Y en cambio tenemos un actor que se adelanta a Andalucía, que habiendo sido en el mejor de los casos, pensando que iba a ser quinta fuerza política, en torno a un 5, 6, 7%, pues alcanzó casi el 10% y se ha situado en una posición en muchas provincias en tercer posición, que ha hecho que los restos, les haya arrastrado esos restos, que en principio eran los que reclamaba Juanma Moreno, que eran los restos que le iban a dar a él la victoria. Ha sido quizás, lo estábamos comentando ahora fuera del micrófono, Ismael, el votante socialista desencantado que no se ha quedado en casa, que ha ido a votar, pero no ha ido a votar PSOE, ha ido a votar Adelante Andalucía. Es muy probable que efectivamente una parte de ese voto, del voto socialista o voto izquierda, que no tiene una confianza en lo que supone el proyecto nacional, pero sí tiene una confianza en un proyecto regional de izquierdas, haya hecho que se haya transferido ese voto hacia Adelante Andalucía. O sea que, por tanto, quizás no hay tanto voto radical o de ultraizquierda o anticapitalista dentro de Adelante Andalucía y hay un voto socialdemócrata, porque esto ya lo hemos visto en Aragón, por ejemplo, con la Chunta Aragonesista. Es decir, si hay un desplazamiento del voto en las regiones hacia alternativas que presentan dinámicas regionales y propuestas regionales propias en la izquierda, ¿no? Alguno se puede sentir tentado aquí en la región de hacer un voto o hacer una formación regionalista, visto ese auge, ¿no?, dentro de lo que es el reparto proporcional de las fuerzas políticas en estas autonomías de este tipo de movimientos. Bueno, pero sí le hay, o sea, más región, sí. Digamos, el socio de Sumar y Más Madrid en la región es una fuerza que tiene un carácter en principio con unos socios nacionales, pero en principio tiene un carácter regional, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay muy poco voto. O sea, hay muy poco voto fuera, hay muy poco voto en la izquierda como para tener una alternativa tan fuerte. Pero sí, podría verse, también podrían verse tentados en la derecha. De hecho, ya ha habido un experimento aquí, que era Somos Región, ha habido un experimento en la derecha. Pero bueno, la región tiene poco voto. O sea, es decir, para eso necesitas un cierto caudal de voto que se pueda manejar. Y aquí hay poco voto y ahí es una sola circunscripción que también es distinto, ¿no? O sea, que no lo tengo tan claro. El electorado murciano es un electorado con una profunda raigambre de sentimiento de la región de Murcia, o... Claro, vamos a ver, es cierto que... Somos más españoles, ¿no? Claro, es cierto que Andalucía ya tenía sobre todo Juanma Moreno, una de las cosas que ha hecho claramente es arroparse con la bandera Andalucía y, digamos, de alguna forma tener un proyecto andalucista, ¿no? Y en este sentido aquí en la región no ha habido nunca ese sentimiento, porque es cierto que es una región donde el sentimiento es mucho más localista. O sea, no hay una identidad de la región murciana y sí que hay identidades murcianas dentro de la región, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente pues los de Lorca pueden sentirse menos identificados con esta cosa de murcianismo, los de Murcia Capital, sobre todo, bueno, nuestro fallecido alcalde José Ballesta ha tenido un desempeño muy importante en los temas de identidad murciana, huertana y tal.
Cartagena juega en otra liga y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sería más difícil abanderar ese proceso, ¿eh? Pero sí que es posible que aquí también la izquierda más región, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, sí puedan nutrirse en algún momento de ese voto, en fin, abstencionista del PSOE, sí, puede ser. Sociológicamente, desde el punto de vista también económico, no estamos muy lejos de Almería. En Almería, Vox se ha convertido en la segunda fuerza política, desplazando al PSOE. ¿Podríamos asistir aquí en la región de Murcia a algo parecido? Bueno, normalmente la región de Murcia y Almería son resultados prácticamente espejo. Entonces, no significa que el resultado clavado en términos porcentuales, pero sí los movimientos son prácticamente espejo. La última que nosotros publicamos, el barómetro, que fue en invierno de este año, yo creo que fue hacia mediados de febrero de este año, ya le dábamos a Vox segunda fuerza política en la región de Murcia. Ya se lo habíamos dado el año pasado 25, y sí, yo creo que posiblemente ese es el escenario ahora mismo, muy parecido al de Almería, donde no recuerdo así las cifras exactas, pero han estado más o menos 22-25 aproximadamente en términos de voto, y 40 y tantos el PP, pues aquí más o menos deben estar así, 40 y tantos el PP, 40 y tantos poco 40 y tantos, 40, 41, 42 por ahí, y sí, posiblemente esté en torno a los 22, 23 el PSOE y los 23, 24 Vox, sí. O sea, son fuerzas que ahora mismo están empatadas ese margen entre 11 y 13 diputados, 12 diputados cada una, 13 una, 11 otra, por ahí más o menos. Con ese panorama, Fernando López Miras se puede olvidar de la mayoría absoluta. Bueno, aquí la mayoría absoluta es muy complicada. Muy cara, ¿no? Sí, muy cara. Es la más cara de toda España. Porque Madrid también tiene distrito único, pero Madrid tiene una cuota de entrada del 5%. Y el 5% en Madrid es mucho voto. Aquí la cuota de entrada es un 3%, en una región muy abstencionista, donde votan más o menos unos 600.000 personas, con lo cual la cuota de entrada es en torno a los 16.000, 17.000 votos, que es muy poco. Es decir, casi si tú y yo formamos un partido y tenemos unos cuantos amigos, prácticamente sacamos el 3%. O sea que, entonces, claro, hay una proporcionalidad casi absoluta. ¿Qué quiere decir con esto? Que en condiciones normales, para sacar una mayoría absoluta, tienes que estar rozando el 46, 47, 48%, en condiciones normales. Solo podría darse otra condición si uno de los partidos actuales no entrara, por ejemplo, si la izquierda no entrara, y a lo mejor si el segundo y tercer partido estuvieran muy lejos del primero, o sea, igualaran mucho entre ellos y hubiera mucha distancia. A lo mejor ahí con un 45, 44, 45 entraría. Si no, pues... Pero sería dejar afuera, tendría que quedarse fuera una de las formaciones. Claro. Que ahora mismo están en la Asamblea Regional. Claro, solo con ese esquema. Si no, hay que pensar que con menos de un 46%, es prácticamente inviable. No sé si ha sorprendido a Ismael, a pesar de la suma de Sumar, Podemos e Izquierda Unida, se han quedado como estaban. No ha funcionado esa fórmula. Bueno, o sea, sí, porque fueron por separado en otras autonomías, les fue peor. Aquí tampoco les ha ido muy bien, ¿no? No les ha ido bien porque yo creo que el otro partido ha arrasado por el proyecto, porque en los propios debates electorales se vio que pues este era un chico joven, con ganas de hacer cosas para su tierra, con mucha defensa de la identidad, alejado completamente de Moncloa, frente a Maillo, pues que Maillo está en el gobierno. O sea, no es que esté él, pero sí su formación es parte del gobierno, sus otros socios Sumar son parte del gobierno, y entonces, bueno, una izquierda mucho más acartonada, con poca propuesta, muy poco diferente de lo que ofrecía el PSOE, y yo creo que ahí ese voto se ha ido hacia esa parte, y es parte de la movilización, o sea, parte de la movilización de los últimos días, porque lo que hay que tener en cuenta es que todas las encuestas daban el mismo resultado, todas, hechas entre una semana y 15 días antes. O sea, significa que todo el proceso se ha producido esta última semana. Y ese ha sido un proceso básicamente de incremento de la participación, y una participación dirigida, por una parte, también hacia el PP. Hacia el PP sí, que ha crecido un voto. Sí, una parte de participación ha ido hacia el PP, y otra parte ha ido hacia adelante Andalucía, que es lo que no se esperaba. Ese crecimiento adelante Andalucía seguramente es el que ha limitado que los últimos escaños en 2 o 3 provincias que podrían haber ido hacia el PP,
hayan acabado yendo hacia adelante Andalucía, y de alguna forma es el que ha limitado la posibilidad de que Andalucía haya sacado mayoría absoluta, ¿no? Lo cual da una cierta paradoja, porque al final la izquierda evita un gobierno de centro para seguramente echarse en un gobierno más de derechas. ¿De quién es la culpa de los resultados del PSOE? ¿De María Jesús Montero, de Pedro Sánchez por mandarla a Sevilla, o del propio PSOE andaluz? No, bueno, yo creo que ahí María Jesús Montero representa una opción en Andalucía nacional, o sea, es el PSOE nacional quien está compitiendo, frente a un Partido Popular que no es el de Feijóo, que es un Partido Popular con mucha seña blanca y verde, mucha seña andalucista, y con una izquierda, en este caso Adelante Andalucía, también muy andalucista. Y entonces yo creo que ha primado la dimensión regional. O sea, yo creo que es algo que en otros contextos lo vemos con naturalidad, y tenemos que empezar a verlo también en otros sitios como Aragón o Andalucía con naturalidad. Es decir, si vemos con naturalidad que en Cataluña o en el País Vasco triunfen las opciones regionales, pues también es cierta forma, y dirá, bueno, es que esto no tal, no, el PP no es regional, sí, bueno, igual que ha sido el PP de Feijóo en Galicia. Es que el PP de Feijóo en Galicia no era el PP nacional, el PP de Feijóo en Galicia era el Partido Popular de Galicia, que era una cosa totalmente distinta, pero un partido ultra regionalista, ¿no? O ultra autonomista. Entonces, bueno, yo creo que esas cuestiones en algunos territorios lo vamos a ver, y seguramente en Valencia lo vamos a ver también muy claro. Se ha equivocado el Partido Popular con las elecciones de Andalucía, no porque tocaban en su tiempo, pero sí adelantando quizás los procesos electorales de Aragón, de Castilla y León, de Extremadura. ¿Cómo lo ves, Ismael? Vamos a ver, la equivocación siempre depende de cómo es el resultado. O sea, si miramos con el resultado, se ha equivocado porque en realidad el PP, su tema no era tanto adelantar los comicios, era que con ese adelanto de los comicios forzar el hecho de que Sánchez no iba a acabar la legislatura. Entonces hacer una seguidilla. Van todos estos 4 y luego viene Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez, vamos, esto le da absolutamente lo mismo. Es decir, él tiene su horizonte fijo en el 27, seguramente a finales del 27, salvo que pudiera hacer algo que lo viera muy claro en julio del 27, viendo toda España con gobiernos PP-Vox, y diciendo, voy a aprovechar ahí para que no se baje mucho el suflé, pero bueno, él tiene muy claro cuál es su hoja de ruta y no la va a mover. Entonces el PP se equivocó, pues se equivocó porque buscaba un resultado que no se ha dado. Entonces realmente lo único que ha hecho es ir adelantando este acuerdo entre PP y Vox, y Sánchez mientras pues deja que esto se vaya cociendo a fuego lento para sacarle el mayor resultado cuando llegue el momento. ¿Pero qué rédito electoral le va a encontrar a un panorama autonómico después de mayo? Se presupone mayoritariamente, pues ya ocurre ahora, ¿no? Con gobiernos del Partido Popular, y en este caso con gobiernos de coalición de nuevo, como ya comenzaron la mayoría de ellos en la andadura de esta legislatura, con gobiernos de coalición con Vox. Sí, pues, ¿eso tiene rédito electoral? Sí, tiene mucho rédito, ¿sí? Para las elecciones generales. O sea, su mirada son las elecciones generales. Todas las elecciones autonómicas es una cosa que sí, está bien, hay que hacerlas y tal, pero le da igual. Su mirada es las elecciones regionales, y tiene rédito por 2 motivos. Primero, los gobiernos regionales van a tener muy poco rendimiento legislativo, muy poco rendimiento de políticas públicas. Por 2 motivos. Uno, porque Vox es un partido que normalmente tiende a limitar mucho la producción legislativa. De hecho, en los sitios donde ha estado no ha habido producción legislativa. El caso de la región de Murcia, sin ir más lejos. Varios proyectos bloqueados. Ahí todo bloqueado. Se dedica básicamente a bloquear, y lo va a hacer en el resto de los gobiernos, en Castilla y León, en Aragón, etc. Va a bloquear los proyectos. Y por tanto, en ese contexto, más un contexto donde las autonomías no tienen suficiente dinero para atender la mayoría de los servicios públicos, pero si el Estado lo tiene, entonces él va a llegar a un panorama perfecto desde ese punto de vista. Oiga, mire, esto es gente, 1, no sabe gobernar. 2, esta gente es la derecha. Y entonces cuando lleguen las elecciones va a enfrentar eso, un proyecto, ¿qué país queremos? Un país queremos con Vox en los gobiernos, incluido el gobierno nacional, o un país progresista. Y él sabe que a eso le saca rendimiento, porque ya lo hizo en julio del año 23. Entonces yo creo que sí le va a sacar un rendimiento. ¿Tanto como para ganar las elecciones? Quizás no. ¿Tanto como para plantear un esquema en el cual el PSOE llega a las elecciones del 27 con poco desgaste? Es decir, con unos resultados muy parecidos al año 23, aunque acabe gobernando PP más Vox.
pero si acaba gobernando PP más Vox, con un PP de 120 escaños y un Vox de 60 escaños, realmente va a tener un gobierno muy complicado. No sé si ese gobierno va a poder durar 4 años, con un peso fuerte en la oposición. Veremos a ver qué es lo que pasa el año que viene. Seguimos charlando con Ismael Crespo, codirector del CEMOP. Vamos con otros apuntes de la región. ¿Cómo ves de complicado la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Cartagena? ¿Qué es lo que está pasando? Esas salidas de Vox. Hay muchos intereses cruzados, ¿no? Sí, yo creo que hay cuestiones que van más allá de la política y entonces, en principio, yo tengo la sensación que no va a hacer más allá de la política, de cuestiones personales, Bueno, cuestiones de los lineamientos que tienes. Usted sabe que en Vox ha habido unos problemas donde su líder ha salido otra persona diputada, han salido varios de concejales y demás, y entonces hay un cierto revuelo interno. Y hay que tener en cuenta siempre esto, que es lo que hace Sánchez muy bien, que esto de dejar que el adversario se cueza a fuego lento. O sea, a veces los timings en la política son muy importantes. Entonces yo creo que parte del timing que se está produciendo dentro de los aledaños de Vox tiene que ver con lo que ha sucedido en Cartagena. Entonces no creo que vaya a afectar mucho a la gobernabilidad del ayuntamiento. Pero sí va a ser piezas que se juega dentro del contexto de la lucha que hay interna en Vox, piezas que se juegan para posibles intercambios de rehenes, ¿no? No sé si esto hasta ahí puedo llegar. ¿Esto afecta al voto de Vox aquí en la región, todas estas cosas? La salida de Antelo, de la otra diputada en la Asamblea, Virginia, no. Virginia, esas manifestaciones públicas, la última la semana pasada del que fue pedáneo de Guadalupe, que también, bueno, y además salen con comunicados muy críticos con respecto a su exorganización. ¿Esto pasa factura o al final el votante de Vox pues está pensando en Santiago Abascal, en Vox, y el votante menos de son los Vox nombres, ¿no? piensa en Santiago Abascal y vota por Santiago Abascal. Punto. Yo creo que a lo mejor no se saben ni las siglas del partido. Piensa solo en eso. Ahora bien, sí que es cierto que el ruido continuo que esto va a tener, porque va a ser un ruido continuado de aquí hasta mayo del 27, va a ser continuo, o sea, esto no es lo último lo que ha pasado, seguirán pasando cosas, pues sí que es cierto que quizás hace que la organización tenga que estar más atenta a estas cosas y menos atenta a otras, y yo creo que sí que le pilla en un momento, como ha pasado en Andalucía, que la organización ya no crece. O sea, la organización tuvo sus momentos de crecimiento, pero ya no crece. Y entonces tiene que buscar palancas de crecimiento. Hay palancas internas, que es la que está utilizando, que es el tema de la prioridad nacional, y hay palancas externas que ninguno sabemos que van a suceder, pero son, pues, los sucesos de Torre Pacheco fueron una palanca externa. Es decir, buscar ventanas de oportunidad para seguir creciendo. Pero en principio ahora mismo está parado el crecimiento de Vox y parte de que se pare ese crecimiento es este run interno que hay. Ese run va a seguir creciendo porque evidentemente tenemos también a nivel nacional Ortega Smith por un lado, la plataforma Espinosa Monteros por otro. ¿Que eso significa que sean alternativas? No significa, pero sí que es cierto que cuando tú tienes un partido donde hay ruido, pues evidentemente el partido se distrae, se dedica a hacer otras cosas, hay gente que se desengancha, y al menos te estabiliza o te estanca el crecimiento. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí que se está produciendo, y se ha visto, ¿no? O sea, quiero decir que Castilla y León ya se vio, bueno, Andalucía es lo más claro, Andalucía, Vox, que esperaba un gran resultado, pues se ha estancado ya, y en Murcia seguramente ya también ha llegado a su techo. Pero en esas cifras del 20-22%. En unas cifras enormes, sí, bueno, ¿no? Todo lo que va a ser Vega Baja de Alicante, Murcia y Almería, sobre todo Almería, la parte oriental, está claro que está en esas cifras. O sea, donde haya inmigración sumada a agricultura de naturaleza intensiva, se va a dar esa situación. Hemos hablado un momentito del Ayuntamiento de Cartagena. En el Ayuntamiento de Murcia, ¿cómo ves la proyección política de Rebeca Pérez, la actual alcaldesa en funciones? Bueno, esta semana ya será alcaldesa. ¿Puede crecer lo suficiente dentro del partido, dentro de su acción de gobierno en este año para
presentarse como una firme candidata? ¿El partido puede terminar apostando por ella? Sí, aunque al principio no lo hacía en los tiempos de José Ballesta. No, pero vamos a ver. Rebeca Pérez es una mujer de partido. No hay que olvidarse que es la coordinadora regional del Partido Popular. Es una mujer de ayuntamiento y es una mujer de lo que es el equipo Ballesta. O sea, no hay que olvidar que Rebeca Pérez ha ido de segunda con Ballesta y de que se marchó Roca Ortiz ha sido la segunda en ayuntamiento. Entonces yo creo que ella, y aparte, es una persona que mide bien. Es decir, que es una persona que tiene buen resultado desde el punto de vista de la ciudadanía. Porque lo que pasa es que ella ha hecho mucha labor en pedanías, donde ha tenido mayor parte de su trabajo, que a lo mejor es menos visible de cuando es un concejal que trabaja más en el centro, entonces tienes más visibilidad, quieras que no, que el trabajo en pedanías. Pero no, yo creo que ella en principio, si sigue, es decir, si no, como se dice habitualmente, si no metes la pata, en principio va a ser una buena alcaldesa para este año y en principio yo creo que va a ser una buena candidata. Y creo además que será la candidata del Partido Popular. Bueno, estoy convencido al 100%. Si ella quiere, va a ser la candidata del Partido Popular en las próximas elecciones. Es como se hablaba de algún otro candidato y alguna cosa pero, así. Bueno. Sí, pero bueno, porque aquí hay mucha gente que tomando cerveza por la mañana en los bares y de algo tiene que hablar, pero bueno, yo creo que será así. Y una última cuestión, giramos 180 grados, porque además hay otro candidato que va a tomar posesión de su cargo, el nuevo rector, Baisauli. ¿Qué? Bueno, tiene un reto, yo creo, muy complicado por delante, porque los rectores tienen un reto todos cuando entran, que es el siguiente. Tengo una organización, esta organización la tengo que modernizar, ¿no? ¿Me dedico a modernizar la organización o me dedico a representar a la organización? Si te dedicas a representar la organización no se moderniza y sigue funcionando, ¿no? Porque entonces, bueno, yo creo que tiene un reto importante. Yo creo que en la Universidad de Murcia se pueden hacer y se deben hacer muchas cosas. Digo, se deben hacer y se pueden hacer. Y se pueden hacer. Porque es una organización que tiene mucha autonomía para poder hacer las cosas. Pero evidentemente sí tiene un reto complicado entre tomar saber cuál es su decisión. Ismael Crespo, codirector del CEMOP, catedrático de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Murcia. Gracias por compartir minutos. Muchas gracias esta mañana.